Muy bien. Bueno, tengo que agradecer la convocatoria de estos chicos que me han invitado a charlar un poco con ustedes, con ellos. Así que gracias. A vos. Muy lindo, muy gracias, muchas gracias. Bueno, muchos amigos hay acá, o sea que me van a aplaudir. Bueno, hay un libro clave en la historia del arte argentino. 40 dibujantes argentinos, ediciones, actualidad del arte, que no pude averiguar si existe o no. Creo que no existe. Osiris Quiérico, Sara Guerra, Elba Pérez, Osvaldo Seigerman, Rodolfo Bretones y Raúl Vero Campo, lo cual es interesante recordar estos nombres porque han hecho mucho por el arte argentino, fueron los críticos que se ocuparon de los artistas. Hugo Monzón escribió el prólogo titulado El dibujo en la Argentina. Y vale la pena citarlo a propósito de esta muestra en la que un par de ellos, Carlos Carmona y Jorge Meijide, no los conoce nadie, fueron incluidos en ese momento. Decía Monzón, siempre se dibuja. Dibujar es una ocupación natural, entrañable para algunos artistas, un ademán inmediato hecho en razón de un razonamiento o para la rápida fijación de una imagen mental, de una sensación, de un sentimiento. En ese escrito, Monzón cita a Spilimbergo, a Lajos Saray, que impulsaron los buenos momentos para el dibujo en la Argentina, en las que surgieron jóvenes y dotados dibujantes que asimilaron sus lecciones y descollaron en esta disciplina. Debe reconocerse actualmente que el dibujo también surge con fuerza, como puede verse en muestras institucionales, galerías y espacios de arte. No voy a nombrar porque sería imposible. El dibujo probó toda clase de soportes, técnicas, superó las barreras de los tamaños, aparecieron grandes superficies y formatos que estaban reservados a los hechos pictóricos. Pero estamos en esta pequeña sala en la que se reúnen grandes artistas del dibujo y tengo en mis manos el catálogo de la tercera muestra del grupo Coincidencias realizada en la Galería Perotti. La primera se exhibió en Mundo Nuevo y la segunda en la Galería Laura Aber. Se reunieron porque coincidían en la difusión del dibujo, a veces en esos momentos injustamente relegado. Coincidir reflejaba un homenaje a destacados cultores a través de todos los tiempos. Lo integraban Carlos Carmona, Jorge Meijide, Jorge Tapia, Blas Vidal y Ladislao Cheliti, que posteriormente dejó de acompañarlo. No voy a mencionar sus currículos, ni sus premios, ni sus datos personales, ya que están en libros y en la web. Vamos a empezar por Jorge Tapia, sobre el que escribí, no sé si fue la primera nota, no recuerdo con exactitud la fecha, creo que en 2000. La muestra se titulaba El enigma de las esferas, en Galería Suipacha. Reitera su rigor dibujístico, todo esto en comillas porque estoy citándome. Por entre los cubos abiertos se encadenan sus engranajes inclasificables, se amontonan, caen ininterrumpidamente.
Señalamos que en su carácter de gran maestro del dibujo, podría sorprender con una imagen que liberara en algo sus obsesiones, su equilibrio, su minuciosidad, para no solamente admirar su planteo formal. Nos preguntamos entonces si esta no era una manera de exorcizarlo. En el curso del tiempo abrió su imagen, como lo que puede verse actualmente, pero sigue intacto también su horror vacui, que en cierta forma, para los que seguimos su trayectoria, es una de sus características. ¿Ok? Sí, seguro. Título de mi última muestra, además. Mi última muestra se llamó Horror al vacío. ¿Sí? Exactamente. Bueno, no, ahora no vamos a hablar de tu última muestra en Jameson. Pues. Sí, hace un mes. Hace un tiempito corto. Debo haber escrito mi primera nota sobre Jorge Meijiri en 1997. Dios mío. Cuando recreó los días de la escuela pública primaria, revelaba la ilusión del respeto por la patria, la admiración por los héroes que estaban en el bronce, la celebración de epopeyas históricas y hasta las faltas de ortografía. Se atrevió a hacerlo en una época de crisis educativa, que evidentemente es crónica. Nada estaba exento de ironía y seguimos en lo mismo a pesar de los años pasados. Los cuadros aquí expuestos, Urbano 1, 2, 3 y 4, a los personajes les llega el agua al cuello. Todo se inunda, todo va a desaparecer. Su mirada del presente es la degradación. En una ocasión dijo: me revelo frente a la destrucción del individuo y de la identidad del hombre, algo que parece constatarse diariamente. Crítico del mundo, de la sociedad, no ahorra mordacidad en sus imágenes. Bueno, ahora nos ocupamos de Carlos Carmona. Carlos Carmona es un reivindicador del oficio del dibujo. Sus temas tienen que ver con monstruos voladores, ominosos, que sobrevuelan las ciudades. Obras inquietantes, metafóricas, bichos al acecho. ¿Por qué no pensar que acechan al ciudadano de a pie, nosotros los habitantes de las urbes? Técnica impecable, mundos imaginarios, solía decirse, pero con el transcurrir del tiempo se hacen realidad, ya que existen y actualmente a cara descubierta, rozando el grotesco, amenazantes. Una imagen recurrente, el esqueleto, a la manera de José Guadalupe Posada, el famoso mexicano, además gran observador de la obra de muchos artistas, ¿qué estoy diciendo? Vuelvo para atrás. Una imagen recurrente, el esqueleto a la manera del mexicano José Guadalupe Posada, con la que se burlaba de la clase alta. La desnudez de los seres con los que llena el colectivo, nuestro típico medio de transporte. Ahí están todos amontonados y desnudos también. No hace mucho escribí que Blas Vidal nos regala sus pequeños formatos, caligrafías, ejercicios abstractos, que según la psiquiatra y psicoanalista Patricia O'Donnell, además gran observadora de la obra de muchos artistas y autora de prólogos, nos hace ver lo maravilloso y lo ominoso, sentimientos opuestos que están en la base del sentimiento estético. El dibujo de Vidal no es descriptivo. Las imágenes son misteriosas y enigmáticas, quizás por su conocimiento y adhesión al automatismo.
No sé si es así, porque nunca lo vi trabajar, pero intuyo que para trabajar automáticamente es ponerse frente al papel o la tela y que la mano desarrolle sus movimientos en total autonomía de la voluntad. Método difícil porque pone en movimiento cosas que pueden ser angustiantes, pero su obra no es en absoluto angustiante, sí misteriosa. Una vez le preguntaron a Eisenberg qué expresa su pintura y respondió que eso que estaba allí y ninguna otra cosa. Lo que sí hay en sus dibujos, grafito, lápiz color, rigurosamente realizados, es ese aire metafísico y surrealista que transparenta su personalidad, una poética propia que se transmite al contemplador alerta. Termino ese examen al que me han sometido estos grandes del dibujo con algunos pensamientos de John Berger, pintor, escritor, teórico británico, fallecido a los 90 años en Francia, que disfrutaba dibujar, autor del famoso libro Modos de Ver y entre otros el Cuaderno de Bento, dedicado a Baruch Spinoza, padre de la Ilustración, que vivió entre 1632 y 1677, del que se dice frecuentaba a Rembrandt. Berger dice: quienes dibujamos, no solo dibujamos a fin de hacer algo visible para los demás, sino también para acompañar a algo invisible hacia su destino insondable. En los 3 primeros capítulos de este libro, el Cuaderno de Bento, lo repite con alguna variación. Quienes dibujamos, no solo dibujamos a fin de hacer visible para los demás algo que hemos observado, sino también para acompañar a algo invisible hacia su destino insondable. Bueno, esto es Padre de mi espíritu. ¿Estás de acuerdo con lo que dije? Bien, como el jurado de bailando. Bueno, muy bien. Bueno, aquí están las obras. Se puede ver esta muestra, como le señalé a Lili Cantor, que de paso voy a pasar un aviso parroquial, como se dice ahora. Lili Baroni Cantor. Es italiana, vive en una ciudad horrible que es Pelayo, y va a exponer en el Museo Quinquela Martín el 15 de marzo hasta el 27 de abril en la Sala Sivori. Bueno, todo el mundo sabe dónde está Quinquela. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque le dije, esta muestra es una muestra de cámara. No hay otra manera, aunque no es nueva la expresión, porque se ha usado muchísimo, sobre todo para poemas. Para poemas, exactamente, y dibujos, y bueno, yo la he adoptado, porque en muchos casos es así. Entonces esta muestra de cámara, como va a ser la de ella, que es una exquisita grabadora. ¿Sabes que Cantor es por Manuel Cantor? Sí, claro. ¿no? Una historia. Es una historia muy larga. Y acá hay otro Cantor, acá, que no la voy a contar. No la voy a Aquí está contar. la Galería Roberts, Sí, años bueno. 50 y 60. Además, Claro. siempre se esperaba, porque Cantor caminaba por Florida. En la confitería Jockey Club, en el bar Jockey Sí. Club de Viamonte. Bueno, ¿verdad? tantas cosas no sé, pero siempre se decía, porque nunca estaba en Buenos Aires, Sí. llegó Cantor, ¿no? Llegó Cantor, y era como
una abracadabra, ¿no? para estar con él. Bueno, pero no importa, eso no viene al caso, es una historia larguísima que no la voy a contar. Claro. Pero bueno, Pero bien. Lili Barone Cantor, bueno, muy relacionada con Manuel Cantor, que ahora también se reivindicó su obra y sobre todo sus dibujos de la época del nazismo, ¿no? Sí, sí. Que fue muy importante. Claro. Una tarea de gran investigación que se hizo y se está exponiendo en distintos lugares en Europa. Bueno, ok, no sé Muy si bien. quieren charlar con los artistas o... Cualquier pregunta. Pidan precios si quieren. Pidan precios. ¿Eh? Que pidan precios. Que pidan precios, exactamente. Bueno, este es el ¿Alguna pregunta? catálogo de Perotti, que escribió Sara Guerra en 2011, y bueno, todos tienen grandes premios y qué sé yo, bueno, son súper. Ya pasaron muchos años. Ya pasaron muchos años de todo esto, todo Porque tiene empezamos el hace 14 Trabuco, años. el Gran Premio de Honor, el Premio del Salón Nacional, etcétera. ¿Alguna pregunta? Son unos chicos que recién empiezan. Sí. Es interesante que se hayan quedado unidos 14 años. Sí. No debe haber muchos grupos que viven así. No, es fantástico. No es fácil. La intención nuestra fue posibilitar el espacio de invitación. Es decir, más allá de las muestras de nosotros, los integrantes del grupo, comenzamos a invitar gente. Por ejemplo, en una muestra invitamos a 10 mujeres. Y esas 10 mujeres de un nivel dibujístico muy importante, que nos hizo bien a nosotros y bueno, y a ellas también por la difusión, pero la intención es la difusión del dibujo. Eso es lo que nos propusimos, porque siempre hemos pensado que el dibujo ha estado siempre relegado. Y en la Argentina el dibujo, hay algunos, por ejemplo, el amigo que es el presidente del Museo del Dibujo, por así decirlo, ¿no? Como Maradei. Bueno, hay muy pocos que se ocupan del dibujo. Y el dibujo siempre ha estado visto como atrás de un vidrio. No era el óleo, ¿no? Pero, sin embargo, Pero en este momento han surgido... bueno, han surgido tantas cosas también en este momento, porque algunos Nadie ya nos discute. hemos filtrado. No, si vamos a entrar a hablar de todo lo que ha surgido, que no tiene trascendencia, y la que sí tiene, realmente hay interesantes propuestas en Hay dibujo. interesantes. Sí, hay interesantes propuestas. Yo Sí, que mira, soy donde- una especie de recorredora Mirando, claro, de sos galería. investigadora, claro, pero fíjate que en los salones, para mí el salón siempre más importante es el de dibujo, pero no porque a mí me interesa el dibujo, ¿no? Porque me interesa también la pintura, me interesa el grabado. Bueno, el grabado también, El grabado en también, algún aspecto, sí, sí. pero el dibujo para mí es completísimo en los salones. Es la base de todo. Es la base. Claro. Es- Pero- Y además mantiene un estándar Sí. general en los años, no, Claro. no es este año solo, Claro. sino que fue hace 10 años y va a ser en los próximos 10. Claro. Seguramente, Y así. tienen un nivel Exactamente. excepcional. Sí. Y si podemos nombrar 20 artistas de primera línea, que no nombramos ninguno acá, pero que Son dibujantes. merecerían estar en este lugar, digamos, Raúl Alonso, Carlos, Bueno, Ana Tarcia, Ahí, gracias. Catalina Chervin, hay un montón Guillermo Cruz, figuras, Néstor Cruz, que Bueno, Néstor nos honra Cruz, hoy sí. aquí. está aquí. Es decir, un montón de dibujantes de primerísima línea que vienen reiterándolo hace mucho tiempo. Yo conozco la secuencia muy de abajo, los 4 conocemos mucho esta secuencia. Yo también sostengo lo que dice Blas, que hay un poco de relevo, lo veo yo en algunas instituciones también. Ni comento lo que veo que ha pasado con el Salón Nacional, que lo han leído en Nación hace 10 días.
¿no es cierto? Es decir, que hemos segmentado tanto, que a mí lo que me importa, no sé si es género, no, lo que me importa es la calidad de la obra. Y esto es lo que tenemos que mantener nosotros siempre. No tenemos que ir creando un hueco o un espacio para cada espécimen, porque son miles. Porque, Y como, por eso, como decía también Monzón en Claro. ese prólogo del libro, Sí. siempre se dibuja. sí, Sí, por ejemplo, cuando salen, hay muchos libros que se han hecho, arte de los 80, arte de los 90, y el dibujo no aparece en esos tratados. Es raro que aparezca. sí, aparecía para la disciplina para nosotros. Que se hable de la gráfica es raro, que en realidad se habla más de la pintura. Sí, de la Siempre escultura. restringido. Siempre Pero Pero restringido. porque es, La academia, que ha hecho libros, muchos, importantes, cuando le tocó dibujo lo hizo Jorge Taberne y Taberna, Irigoyen, sí. que nos conocía y bueno, sabemos Sí. que Jorge nos ha hecho también un prólogo interesante para una de nuestras muestras. Pero parece que no le dieron lugar suficiente y mezclaron ese libro con fotografía y no sé con qué otra bueno, Sí, cosa. con cosas de cine esos también. libros de la academia Sí. cubren periodos de Claro. 20 años y todo el desarrollo de las artes visuales. Yo defiendo la academia, porque Yo también. la verdad No, yo que también quiero que les quería comentar. Él es No, académico. la versión que da Taberna, que estuvo capaz, pobre Taberna, condicionado. Condicionado, eso No lo se que puede digo. poner todo. Lo que pasa que Buenos Aires, y Argentina sobre todo, pero Buenos Aires más, es un surgir inmediatamente de todo. Y entonces hay montañas de cosas para incluir. ¿Qué hizo Taberna? Y colocó un poco de todo, la miscelánea, la generalidad. Pero en la academia no puede hablar de nosotros cuatro nada más. Tiene que hablar de todo un panorama. ¿no es Bueno, cierto? eso es lo que bueno, quería. el último libro de la academia que tiene Sí. 500 y pico de páginas, Sí. que escribí, que paso ahora la propaganda, Sí, del que escribí una especie de resumen, lo abordé difícilmente porque ¿quién escribe sobre tantas disciplinas y tantas disciplinas como hay ahora que se han Sí, incorporado? sí, sí. Y bueno, Ahora el Nacional incorpora diseño como Sí. nueva disciplina. claro, está bien. Sí, pero no convengamos que la fragmentación debilitó casi toda la estructura fortalecida que teníamos en los años 80, 90, 2000, ¿eh? Y- ¿Hay y alguien un que poco- quiera hacer una pregunta? ¿Qué es Sofía? Hola, hola. A mí me encanta que haya dos obras con color, pero me parece una pregunta muy pertinente porque el dibujo se vincula y se relaciona con el blanco, negro, grises, grafito. Sí. Entonces, pero me parece una postura re piola y quiero que ustedes verbalicen Es por qué dibujo hay de color elaboración. en el dibujo. Es dibujo de elaboración. Mira, acá muchos o casi todos deben conocerlo a Juan Eichler. Sí, claro. Juan Eichler ha sido un gran dibujante. Y a veces venía con otros amigos a casa, estoy hablando a principios de los 70. Y yo dibujaba en blanco y negro, como he dibujado también y como sigo dibujando ahora. Y Juan me decía, Juan, Blas, vos tenés que agregarle color a esto, porque esto cada vez se parece más a pintura y no tiene color, me decía. Claro. Juan Eichler, un dibujante tremendo. Extraordinario. No, Vos hablas del Juan. también. ¿Eh? No hablas del Sí. ¿verdad? No, me decía, no sé, parar, sí. Vos haceme así de atrás. Pero este hombre me decía, o sea que contestándote un poco a el por qué a veces en algunos se nos ha ocurrido incurrir en el dibujo. Maybe también cada tanto pone dibujo. Al que nunca le vi color. Al que nunca le vi color fue a Match 2.
le digo match 2 porque cuando veo la pintura de él, es algo superior. El dibujo de él para mí es superior, ¿no? Es algo serio. Bueno, Carmona. En el Salón Nacional, en el Salón Nacional, había una época, ¿Dónde vos puedo te acordar? acordarás, que ponías una raya de color y te lo A rechazaban. mí me rechazaron. Bueno, yo fui de los Ahora- primeros en mandar color al salón, Claro. junto con Graciela Sar y Amalia Casuto. Claro. Al salón de dibujo. El salón de dibujo, te rechazaban cuando había color. Salones Sí. donde yo participé de jurado, que algunos de los jurados, no yo, Sí. pero algunos de los jurados pedían cortar a los que mandaban color. Sí, Eso fue en los 80. En los No, 80 yo no también lo pasó. tuve nunca el problema, pero sé que lo tuvieron los porque yo 70, asistía a Pero no, esos hasta los los 80 70 ahí no daban por la cabeza. Cualquier rastro de color te lo rechazaban. Pasó también con el grabado. Claro. Estaban acostumbrados blanco y negro y cuando ponían color lo rechazaban. Sí. Ciertos jurados de grabado. En el dibujo pasó, yo lo vi allá por los años, a principios de los 70 lo vi, ¿eh? Se vio en el Salón de San Fernando, Pues, del 70 al 76. estoy hablando de 40 años, 50 Se años. mandaba color tanto Acá cada uno puede hablar porque todos están en el arte, así que ¿Alguna pregunta? si alguien quiere preguntar algo o charlar con los artistas, ¿Quiere decir algo, Carlos? No, yo creo que hay un tema que me parece como que acá nosotros lo que reivindicamos un poco es más allá de las diferencias de imágenes. Nosotros reivindicamos ciertas, de alguna manera nos asociamos con toda la historia del arte. Humildemente, no pretendiendo compararse a grandes figuras ni nada por el estilo. Los que hemos recibido la formación académica, yo fui a las escuelas de Bellas Artes, todo eso, nos dieron una serie de paradigmas y de creencias de lo cómo eran nuestros maestros. Yo recuerdo, qué sé yo, a Aurelio Macchia y a Carballo, ellos nos hablaban del oficio, del querer, y cada uno, bueno, desarrollaba, o lo hemos hecho como hemos podido, porque uno en el fondo hace lo que puede, lo que sale. Lo que creo que ahora es grave, me dije, se ríe porque yo a veces le mando artículos, hoy no te mandé uno porque estabas manejando, que leo donde se hace la apología de cosas que supuestamente son contemporáneas. Entonces yo creo que un poco nosotros lo que pretendemos, y no desde una posición reaccionaria desde el punto de vista del arte, sino uno puede hacer las imágenes más suaves, más expresionistas, pero hay ciertas cosas que son las que sostienen el arte. Y a veces uno ve que ahora eso ha perdido importancia. Y lo más grave es que no pierde importancia por la gente que no sabe, sino en muchos casos por gente que ha estudiado, doctores y doctoras, salidas de la Facultad de Filosofía y Letras, que apuntan a la idea, tomando un poco sobre el conceptualismo, sobre a partir de Duchamp, pero lo de Duchamp pasó hace más de 100 años y fue revolucionario hace 100 años. Pero repetir lo mismo hoy es reaccionario, es retrógrado, porque sería como ir para atrás. Y yo creo que lo que siento, hoy mismo yo leí un artículo donde la nada tenía una enorme narración de alguien que escribe, y muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Parece que la palabra y la narración es lo que vale. Yo recuerdo de que hace un tiempo un funcionario de cultura, nosotros nos decía cambiar los paradigmas. ¿Ustedes se acuerdan? De Fede, que decía cambiar los paradigmas. Pero hay paradigmas que no cambian
porque si no pensaríamos que la historia del arte estuvo equivocada desde Altamira hasta ahora. Y entonces parece que determinada gente descubrió la pólvora y que, es decir, todo esto era equivocado. Yo creo que pueden haber posiciones distintas, en todas las épocas han habido enfrentamientos, pero quizás uno de los problemas graves es que, por ejemplo, hay como un cierto desprecio del oficio. Y en ambientes de la cultura, no hablemos de gente bruta, que pobre, que no llega, en ambientes de la cultura, vuelvo a decir, y está muy estimulado eso. Y de alguna manera se premia cuando uno ve cosas que son inexplicables, pero no porque uno sea un viejo reaccionario que se asusta. Hoy nadie se asusta de nada. Pero en cierto modo ha pasado a ser el arte oficial, ha pasado a ser eso. Y nosotros somos los marginales. Carlos, Es decir, perdón. y no digo tontería, te digo porque, por ejemplo, uno dice, el arte oficial es el que indica en qué espacios está. Siempre el arte oficial, es decir, digamos, uno está en los grandes museos, eso es el arte oficial de cada época. ¿No es cierto? Y hoy, en muchos casos, el arte oficial, es decir, son obras que aparentemente de ruptura, aparentemente una especie de vanguardia oficialista. Entonces, bueno, es un poco esto que quizás eso es lo que nosotros nos motivó, a mi manera de ver, a juntarnos y decir, bueno, nosotros mostramos esto que es lo que creemos humildemente que podemos hacer, cada uno hace lo que puede. Nada más, no, ¿qué querías decir vos? No, quería decir en base a esto último, a lo que te referías de lo que está pasando. Yo creo que en estos últimos 30, 40 años no cambió solamente el arte, cambiaron otras cosas y cambiaron a gran velocidad. Entonces, evidentemente, esos son todos coletazos y nosotros, los sensibles, y digo nosotros no por los que venimos de una vieja escuela, tal vez, sino los jóvenes que son sensibles y les interesa el diseño, por así decirlo. A propósito de esto, precisamente, el día que se inauguró la muestra del Museo de Bellas Artes, que sacaron 300 obras del acervo, un gol de media cancha realmente, ¿no? Se agolpó la gente, aparecieron multitudes, como una especie de deseo de ver cosas establecidas. Y realmente era muy emocionante estar en ese momento, aunque no pude ver gran parte, porque yo tenía miedo por mi integridad física, porque realmente eran multitudes. Fue un verdadero deseo y había una contradicción también. Todo el mundo con el celular mirando el QR, porque lógicamente, como está montada la obra al estilo del siglo XIX, del techo al suelo, como en la Sala de Rico. Como en Belgrano también. Bueno, no sé. Bueno, no he ido, porque no voy a seguir hace mucho tiempo. Entonces, me impactó que la gente sacara lo del QR y no mirara al Juan. No digo todo el mundo. Todo el mundo estaba realmente asombrado del tenor de la obra que se mostraba realmente. Así que eso explica en cierta forma el deseo, pienso, de ver obra con oficio, establecida, admirada, ¿no es cierto? De los que se aprendió muchísimo, artistas de los que se aprendió muchísimo. Entonces, eso también indica que hay una cierta saturación de la tontería, digamos, o de ciertos códigos
que hoy son los que hay que cumplir para poder estar en la vitrina. Pero bueno, son opiniones. Los que tenemos una cierta edad venimos con un bagaje de aprendizaje, de querer que todo eso se siga manteniendo. Bueno, pero ha habido grandes dibujantes. Claro. No cabe duda, ¿no? Ha habido grandes dibujantes y bueno. Uno de ellos está acá presente. Es Néstor Cruz. Y Maestro Néstor Cruz. maestro. Néstor Cruz. De que he aprendido muchísimo. Y Armando Sapia, que está presente, Angú, que verdaderamente su compañera. Otro compañero de muestras, Armando. Sí, Armando. Hemos hecho cuatro muchas líneas de muestras cuatro juntos. con Carmona, Armando Sapia. Mayorga. Bueno, Mayor, bueno, Tantos tantos nombres, tantos nombres. Vos levantaste la mano, Angú. Bueno, sí. Querías decir algo. Sí, justamente, hablando de la muestra esa, me pasó exactamente lo mismo que a vos. Y por otro lado, no había, digamos, la tarjetita. Ahora parece que la pusieron, porque se quejaron muchísimos, no solo porque vos tenés que mirar el QR, fijarte en la... Entonces, ¿en qué estamos? No miras el cuadro. ¿Qué miramos? El QR. Ese es el tema, como lo que vos decías recién. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ¿qué es lo que se está mirando? ¿No es cierto? Es decir, ¿es más importante lo que yo siento mirando eso que mirar el QR para que me diga en qué lugar está aquel que está allá arriba y que yo quiero saber y lo tengo así chiquitito? ¿No? Es decir, hay toda una, si bien la transformación existe y es avasallante, pero también tenemos que pensar en que cada uno de nosotros, y me incluyo por supuesto, cada uno de nosotros hacemos una obra que en este caso es visual. ¿Qué es lo que tiene que explicarse de esa obra visual? ¿Qué es lo que esa obra de visual tiene que decirme a mí? ¿Tengo que explicarlo con un texto así? ¿Tiene sentido? Para eso O escribís. tengo que para eso escribo. En vez de dedicarme al dibujo, al grabado, me hubiera dedicado a escribir. Vamos a tener que hacer mitad y mitad. Pero hay una desinformación. Porque muy también grande. está eso. Bueno, ¿Sabés qué? en el caso, sí. Porque el tema que a veces se dice que la gente no se acerca a las muestras, la gente no va a las galerías, porque hay como una cosa, digamos, de cierto, a la gente le cuesta, a mucha gente que no es del ambiente. Y yo que veo si no entiendo nada. Claro que no entiende nada. Primero que hay textos que no se entiende lo que dicen. Los textos curatorios Tal cual. no se entiende lo que dicen. No se entiende. Yo doy fe de eso. Y además las obras no tienen el cartelito. Hay muestras colectivas. Y yo le quedé fui a una galería y le iban a preguntar, ¿de quién es esta obra? Ah, de tal. Ah, bueno. Cualquier cosa me preguntan, me dicen, yo quería que esté el cartel. No, la onda es no poner el cartel. En el caso de era un poco difícil poner el cartelito allá arriba. Porque, pero el hecho de informar, después hacer docencia con el espectador, silografía,